Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice así, Nahum 14 y versículo 15. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré esculturas y estatuas de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Este día, Señor, queremos abrir nuestro corazón y te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, en todo tu pueblo, en todo lugar donde escuche tu palabra, para que podamos, Señor, hacer lo que nos corresponde en este tiempo. Señor, ayúdame a poder entregar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Para comprender un poco, el libro de Nahum está dentro de un contexto de un juicio sobre la ciudad de Nínive. Nahum fue un predicador más o menos 130 años después de Jonás. Jonás es un profeta muy conocido y muy querido por los niños. Quiero contarles una anécdota. Para el día que tuvimos aquí una celebración con todos los niños, el Congreso de Niños. Recuerdan ustedes que tuvimos una dramatización sobre Jonás. Y yo me había puesto, pues claro, una vestimenta, y aquí tenemos una pantalla y los movimientos de las aguas y todo lo demás. Entonces, recuerdo que a los días me encuentro a una niña aquí en el colegio y muy seriamente se me queda viendo y me dice, así, me apuntó con el dedo, Jonás, eso te pasó por desobediente. La niña se metió tanto en el papel de la dramatización que dije, Señor, gracias por mandarme este mensaje, ¿no? Ahora, Jonás claro, es muy conocido, pero el profeta Nahum parece que no mucho. Sin embargo, los dos predicaron en la misma ciudad. El caso es que en el tiempo de Jonás ocurre uno de los más grandes milagros de conversión prácticamente nacionales, un avivamiento hermoso. Si usted me acompaña al libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 4, aquí la palabra de Dios nos relata este evento de conversión de esta ciudad. Jonás capítulo 3, versículo 4, dice así. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había, dice, y no lo hizo. Una de las cosas interesantes, hermanos, que vemos a la luz de las Sagradas Escrituras es que cuando hay un corazón quebrantado, Dios, hermanos, lo restaura. La sentencia era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Se arrepintieron, no solo se arrepintieron, sino que se convirtieron. Es decir, que hubo un momento donde ellos pidieron perdón, pero no solo eso, sino que también ellos cambiaron su estilo de vida, hubo conversión, entonces el juicio se detuvo. El problema es que
Al correr unos cuantos años más, estamos hablando que entre Jonás y Nahum había aproximadamente unos 130 años. Ya la ciudad había olvidado su historia de restauración, cómo Dios tuvo misericordia. Entonces se volvieron hijos pródigos y Nahum llega a predicar. Y por 20 años, Nahum, cuando dio la profecía por parte de Dios, el pueblo no rectificó. Y por cuanto no rectificó, entonces vino el juicio. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema juicio por no aprovechar la oportunidad de Dios. La conversión que ocurrió en aquel entonces fue algo impresionante. La situación, hermanos, es que el mismo error que hoy cometemos fue el que ellos cometieron, entre otros. Y es que no instruyeron a sus hijos en la fe, por lo cual no dejaron un legado de discípulos. Vemos en la nación de Israel, la generación de Josué, ellos realmente se mantuvieron en victoria, pero la siguiente generación, entonces ellos se descuidaron espiritualmente. Y durante 400 años que relata el libro de los jueces, se encuentran en una etapa de calamidad. ¿Por qué se apartaron de los caminos de Dios? Porque no tuvieron el cuidado de discipular a la siguiente generación. El año pasado se cumplieron 500 años de la reforma en Europa. Europa fue sacudida con el mensaje del evangelio. Fueron miles, prácticamente estamos hablando de probablemente más de un 70-80% de los europeos estaban completamente entregados al Señor. De tal manera que las naciones enteras habían abrazado el evangelio. Pero si nosotros vemos hoy en día Europa, por ejemplo, en Holanda están destruyendo templos porque no hay feligresía, no hay membresía para mantener los edificios, entonces los están demoliendo. Muchos los han vendido para hacer discotecas. En Holanda, por ejemplo, hay una discoteca famosa donde realmente antes se predicaba el evangelio, pero porque no hay, feligresía, la vendieron, claro. Entonces ese lugar que fue dedicado para Dios ahora está dedicado para usos que realmente no agradan a Dios. Vemos también, hermanos, algunas de esos templos en Holanda se han convertido en librerías. De hecho, hay una de las librerías más famosas en Europa, fueron antiguos templos donde se predicaba el evangelio, pero no hay gente que la visite. Otros los han vendido para hacer dormitorios públicos, otros se han convertido en mezquitas. Lo mismo ha sucedido con Alemania. Alemania, hace unos 4 años atrás, me di cuenta que tenían en lista 1.500 templos en proceso de demolición, porque no hay personas. Yo pude estar en uno de esos templos donde varias iglesias se habían reunido porque no había suficiente feligresía para mantener un solo templo. Y era una reunión pequeña, pero porque la gente ya no quiere nada con el Señor. La tendencia, no solamente en estos países, en todos los países europeos, vemos también en Australia, en Canadá y muchos otros lugares, es que se están apartando de los caminos de Dios. Entonces Dios dio una gran y hermosa oportunidad. El problema es que no ha habido un discipulado a la siguiente generación. El más grave problema es que nosotros no nos hemos dado cuenta cuán importante es la influencia de papá y mamá en la enseñanza de la palabra en sus niños. El problema aquí en nuestro país de la niñez y la juventud que se han introducido en caminos de la maldad y de la violencia es por la culpa de papá y mamá que no han transmitido los valores, los principios bíblicos a sus hijos. Y queremos que la escuela, que el gobierno, que la iglesia y todo haga su tarea, cuando la tarea es de papá y mamá. De esto hemos hablado en otra oportunidad. Pero este es el ejemplo, que la ciudad de Nínive, ellos se acomodaron, los padres, los que vivieron esa experiencia, pero no discipularon, no mantuvieron un ritmo donde ellos se iban a asegurar que sus hijos, sus nietos, bisnietos y así sucesivamente en cada generación se mantuviese firme en la fe. El problema es que cuando no se hizo, entonces prácticamente una ciudad que había gozado de un gran avivamiento se convierte en una ciudad pródiga. Ellos conocieron la verdad,
Ellos conocieron al verdadero Dios, abandonaron la idolatría, pero posterior a esa generación empezaron entonces a reedificar lo que antes habían destruido. Un ejemplo, Carlos Marx, dentro de una familia judía, siendo él judío, ¿no? Gozaba del estudio de la Torá, se mantuvieron dentro de las sinagogas, pero hubo un día cuando su papá le dijo que se iban a ir a la iglesia luterana y él le preguntó, ¿y por qué, papá? Y él le dijo, la verdad que hay ciertas conveniencias para nosotros, porque la iglesia luterana en aquel entonces, ya después de la reforma, habían dado pues muchos beneficios para la educación y muchas otras cosas. En otras palabras, fíjense bien, cambió sus convicciones por el dinero. De ahí que entonces Carlos Marx se queda desilusionado de lo que vio en su papá, que no lo discipuló a través de su testimonio. Entonces, posteriormente, él escribe, la religión es el opio de los pueblos. El problema es que nosotros no tenemos ese cuidado. Creemos que porque las convicciones personales se van a transmitir por ósmosis. No, tiene que ser por una formación, por un discipulado. Y esto es lo que sucedió con la ciudad de Nínive. Ahora viene entonces este último profeta llamado Nahum. Llega ya con un mensaje, después de haber dado tiempo a esta ciudad, llega con un mensaje de juicio, de las condiciones en las cuales se encontraba la ciudad de Nínive. Estaban prácticamente abusando de la gracia de Dios. Tengamos cuidado con esto. Dios es bueno y misericordioso, pero si Dios nos da la mano, por favor, no nos aprovechemos de esa bondad. Dios sabe cuáles son las intenciones del corazón. Y vemos en el caso de la historia de los habitantes de la ciudad de Nínive, entre otras cosas les voy a mencionar cuál era el abuso de la gracia que ellos estaban cometiendo, entre otras cosas, la influencia cultural y filosófica de Nínive. Todas las mentiras que antes realmente ellos habían aborrecido, ahora las vuelven a retomar. La influencia externa también de otras naciones en cuanto a los pensamientos equivocados en contra de Dios. Vemos una decadencia espiritual en el siglo VII antes de Cristo. Además de eso, no había orientación pastoral a la nación. Y vean lo que dice en el capítulo 3, versículo 18. Durmieron tus pastores. En otras palabras, no hubo predicación, no hubo discipulado, no hubo enseñanza. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes y tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Entonces no había un liderazgo, no solamente digamos espiritual, sino también político, que pudiera orientar a la nación hacia lo que Dios deseaba. El gobierno se había convertido en un déspota. La inmoralidad pública era extrema. La arrogancia de los que sustentaban el poder era impresionante. La crueldad hacia las naciones, incluyendo la nación de Israel. Recuerden que Asiria fueron los que invadieron la parte norte de Israel, atacaron Samaria, solamente quedó Judá juntamente con Jerusalén. Ellos eran eminentemente crueles y mantuvieron subyugados a través de tributos muy fuertes a la nación de Israel. Había tanta opresión en muchos otros pueblos también. Vemos que esta ciudad, después que Dios les dio la oportunidad que se arrepintieran, volvieron a hacer lo mismo. La crueldad hacia otras naciones era increíble. El saqueo, el despojo, de las propiedades de una forma descarada. Era impresionante en la ciudad de Nínive. Ahora viene Jonás con un mensaje de Dios. Y ahora dice que va a venir juicio por parte del Señor. El punto es que lo mismo se repite en la historia y hoy en día está pasando lo mismo en la iglesia. Hay abuso de la iglesia, del cristiano, de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo en una oportunidad se encuentra un hombre que el Señor lo había sanado y le dice, después que le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dios lo restauró. Era un hombre que había vivido toda su vida paralítico,
en el estanque de Betesda, ahí donde Jesús lo sanó. Pero dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hay que aprovechar la oportunidad de Dios. Eso es lo que Jesús está, hermano, mandando un mensaje a través de la historia y también en ese momento y hasta el día de hoy. Si Dios ha tenido misericordia, si usted ha sido restaurado su hogar, por ejemplo, su matrimonio, no tenía trabajo, ahora tiene trabajo, su salud ha sido restaurada y muchas cosas, aún sus ministerios, etcétera, etcétera, su vida espiritual, su comunión con Dios, eso no significa que debe de abusar de la gracia. Por eso el Señor, a través de la epístola, ahí en Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, oiga esto, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convertir en licencia para pecar la gracia es un abuso que están cometiendo muchos cristianos. De hecho, hermanos, hay nuevas tendencias de la iglesia hoy en día que están abusando de la gracia. Si usted se da cuenta, hermanos, hay un conflicto hoy en día entre la democracia y la autocracia. Y de hecho, como que la autocracia está tomando mayor fuerza. Y que en el fondo que es sencillamente vivir mi propia vida. No quiero nada. Yo quiero hacer de mí lo que yo deseo. Por eso que vemos esas tendencias también influyendo en la mentalidad del cristiano. Como le dijo Satanás a Eva, sabe Dios el día que comáis de este fruto, seréis como Dios. O sea, te vas a independizar de Dios y vas a llevar tu propia vida como tú quieres. El hecho es que algunos no se dan cuenta que lo que están haciendo es abusar de la misericordia que Dios ha tenido a lo largo de nuestra vida para darle espacio a la concupiscencia, a los deseos carnales. Por eso algunos aún están torciendo la doctrina de la salvación para dar una licencia para pecar. No puede ser así. Hermanos, aún hoy en día, aún se está negando que existe el libre albedrío. Claro, el libre albedrío está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el problema es que cuando alguien llega a creer doctrinas que se están predicando en los templos, que no hay libre albedrío, en otras palabras, yo no soy culpable de mis errores. Eso no es nada nuevo, eso viene desde los presocráticos, entre ellos tenemos a varios de esos como Anaximandro. Por ejemplo, ellos decían que los átomos, que no, claro, en aquel entonces era diferente la percepción del átomo como se considera hoy en día por medio de la física, pero ellos decían los átomos son los que condicionan nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. De ahí surge entonces el movimiento filosófico del relativismo. Es decir, yo no soy culpable de lo que yo soy, sino que es el mundo que me rodea. Los átomos, entonces diría el esposo, yo soy lo que soy por los átomos de mi familia. Entonces nadie es culpable. Entonces, esa no es otra cosa que lavarse las manos como Pilato. Comete sus errores, sus pecados, y eso es lo que está hoy en día metiéndose dentro de las iglesias para que algunos acepten esa mentira. Nadie es culpable, mas Dios dice que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras, y cada obra de cada persona está relacionada con su libre albedrío. Ahora, el problema es que algunos no se dan cuenta que al hacer abuso de la gracia, lo que acontece es juicio por pecar deliberadamente contra Dios. Veamos aquí entonces algunas de las evidencias dentro de la misma historia y de la arqueología sobre la ciudad de Nínive. Es interesante, hermanos, que veamos un poco el trasfondo de las condiciones de la ciudad de Nínive para que veamos el impacto profético. En aquel entonces Asiria era el imperio predominante. Babilonia había quedado atrás. Pero el imperio asirio tenía por capital la ciudad de Nínive. Esta ciudad tenía un largo de 50 kilómetros y 20 kilómetros de ancho. Nosotros podemos imaginarnos una ciudad desde el centro de nuestra ciudad
hasta Santa Ana. Es una ciudad enorme. Para aquel entonces, y lo describe el libro de Jonás, dice que era una gran ciudad, dice, a 3 días de camino. La forma de medir en aquel entonces, por ejemplo, un día de camino, el promedio es de 15 kilómetros. O sea, 3 días de camino, estamos llegando entonces a 45 o a 50 kilómetros. Entonces la ciudad era grandísima para aquel entonces. Ahora, no solo eso, sino que era una ciudad que tenía doble muralla. Y entre una muralla y otra había un espacio de 663 metros. El alto del muro interno era de 30 metros. Estamos hablando, un aproximado de 10 pisos, un edificio de 10 pisos. Tenía 15 puertas y el espesor de ese muro era de 15 metros de espesor. Era algo, hermano, increíble, con unas torres de 60 metros, es decir, un edificio de 20 pisos. Si usted mira un edificio de 20 pisos, usted puede decir, esa era una de las torres de esa ciudad. O sea, estamos hablando que la imagen que esto presentaba era que era una ciudad que nadie la podía conquistar. Eso les proveía a los habitantes de esa ciudad seguridad ficticia. Ellos estaban haciendo lo malo. No me va a pasar nada. Hoy en día es lo mismo. Algunos se sienten con fortaleza de salud, con fortaleza económica, con las amistades que tiene, por las personas con que se reúne, cuáles son las condiciones de su vida. Se siente tan seguro y que no le va a pasar nada a pesar de seguir en desobediencia. Estoy hablando aquí a hijos pródigos, cristianos que han nacido de nuevo, que Dios un día los perdonó, los salvó, como la ciudad de Nínive. Que el Señor tuvo grande misericordia, los perdonó, se volvieron a Dios. Pero al transcurrir el tiempo en la vida cristiana, sigue viviendo en las cosas que antes usted tiró a la basura. No me va a pasar nada. La ciudad era tan impresionante que había aún un foso que rodeaba las murallas de 45 metros de ancho, con 2 zanjas sumamente profundas, para que nadie se atreviese a acercarse a esos lugares. Además de eso, tenían fortalezas por fuera de la segunda muralla, tenían fortalezas militares. Entonces, nadie se atrevía a atacar a la ciudad de Nínive. Pero el Señor empieza a profetizarles. Dios empieza a mandar este mensaje a través del profeta. De ahí lean conmigo, hermanos, dentro de estos versículos del capítulo 1, desde el 1 en adelante, la forma en que se expresa aquí esta profecía está dentro de la cultura del lenguaje figurado, de la poesía, de las epopeyas del antiguo cercano oriente. ¿Por qué se muestra de esta manera? Porque era la manera en que los ninivitas iban a entender el mensaje. Por eso es importante que el mensaje que la palabra Dios nos da a través de su palabra sea entendido por la cultura receptora. Y en este caso se usa estas figuras de lenguaje para que ellos la entendieran. Ahora nosotros tenemos que entender un poco la cultura de aquel entonces para entender entonces el mensaje. Lea conmigo lo que dice el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Jehová el Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de inundación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. El amenazar al mar lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno,
Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a los adversarios y tinieblas se perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, como no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sea como espinos entretejidos y estén emparados, dice, en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. A la casa de tus dioses destruiré en esculturas y estatuas de fundición. Ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Entre otras cosas, lo que estamos viendo aquí, que Dios está presentando aquí en cuanto a su carácter de justicia, para que la cultura de los ninivitas lo entendiera, ya que ellos así comprendían las cosas. Pero vemos aquí las características de este juicio. Sería sorpresivo, capítulo 1, versículo 8. Sería contundente, capítulo 1, versículo 9. Sería tan rápido, 1:10, y radical, 1:14. Nahum empieza a mandar este mensaje de advertencia. Lo mismo Dios hace hoy en día a la iglesia. Aún en el libro de Apocalipsis, el Señor manda advertencia y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la Escritura en ese libro? Le he dado tiempo. La pregunta es: ¿nos ha dado tiempo Dios a usted y a mí? Claro que sí. El punto es que si yo no entiendo el tiempo que Dios me da y no rectifico, las cosas no van a ir bien. Estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando a aquellos que un día recibieron un avivamiento en su espíritu, nacieron de nuevo, se convirtieron al Señor, pero ahora han abandonado los caminos del Señor. De ahí que entonces vemos aquí que los pecados de los ciudadanos de Nínive, para el tiempo de Nahum, ellos ya no querían retroceder, y ese es el problema. Cuando alguien, estoy hablando de un cristiano, que ha vuelto como el hijo pródigo y no quiere regresar, es peligroso. De ahí que entonces vemos a los pecados de las ciudades o los ciudadanos de Nínive, como lo dice en el versículo 9 que hemos leído: pensaron mal contra Dios. O sea, ya ir en contra de Dios. Esto ya huele a apostasía. Aceptaron el liderazgo perverso contra Dios. En el versículo 11 que hemos leído, ahí lo vemos. John Maxwell dijo: el éxito en el liderazgo sin éxito espiritual es igual al fracaso. Además de eso, vemos, no reaccionaron ante la disciplina. Dios los estuvo disciplinando y no reaccionaron. Versículos 2 y 13. No cortaron con la fe falsa de la idolatría, 1:14. Por su vileza, 1:14. Y la maldad contra el pueblo de Dios y otras naciones fue descomunal, capítulo 2, versículo 1 al 2. Entonces, ellos, en lugar de rectificar ante el mensaje de Nahum, cerraron su corazón. De ahí que entonces la gracia, hermanos, de una segunda oportunidad no hay que despreciarla. El caso del hijo pródigo. Sale de casa, pero tuvo una oportunidad de retornar. La clave fue permanecer bajo la autoridad de su papá. Lo que Dios está diciendo es que si Dios nos da una oportunidad de restauración, permanezcamos en la fe de la palabra de Dios. Que permanezcamos en lo que Dios nos manda en su palabra. Y ese mantenimiento es el que debemos nosotros, no solamente nosotros, sino en la futura generación. El caso de Pedro: Pedro cayó, pero el Señor lo restauró, y Jesús le dijo una vez, dice: vuelto, confirma a tus hermanos. La vida de Pedro, a partir de ese momento, se quedó firme, y sabemos que Pedro, por la historia, murió crucificado cabeza abajo, porque dijo: no merezco morir como mi Señor Jesús. Pero se mantuvo firme. Esa es la clave.
Las exhortaciones que vemos en la Biblia a lo largo de ella, hermanos, para abandonar la obstinación y la rebeldía de aquellos que un tiempo han conocido a Dios y quieren mantenerse en su propia opinión. Aún estando en la iglesia, muchos se mantienen en sus propias ideas. Dicen, no, es que yo así voy a hacer. No me importa lo que digan en la Biblia. No me importa lo que digan mis profesores. No me importa lo que diga papá o mamá. No me importa lo que digan los pastores. No me importa nada. Yo voy a hacer mi vida. Le voy a leer lo que dice el Salmo entonces 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esto es hermoso. Que Dios ponga sus ojos en usted y en mí. Qué bendición. Que Dios tenga cuidado. Él tiene un propósito con nuestra vida. Pero dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. No seas como el caballo o como el mulo, que tienen que ser sujetados con el cabestro. Hermanos, creo que debemos de atender a la voz de Dios. Si Dios nos está diciendo, mira hijo, no esperes hasta que yo te discipline para que entiendas. Te haré entender, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocupar el Señor? El cabestro o el freno, tarde o temprano. Por eso que la gracia hay que disfrutarla y vivir dentro de ella, pero no volver a lo que nosotros desechamos. De ahí que entonces las advertencias a no volver atrás lo encontramos a lo largo de la Biblia. La historia misma de este caso, de Nínive, nos ilustra lo que también se mantiene, ese mismo principio se mantiene en el Nuevo Testamento. Lo que Jesús le dijo a este hombre, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. El mismo principio se sustenta. De ahí que entonces, por ejemplo, vemos en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 20, Dios dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, en otras palabras, personas que han sido salvas, personas que conocieron en la salvación en Cristo, fueron justificados, escaparon de la ira venidera, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, es decir, ellos fueron justificados por medio de la fe, pues después dice, de haberlo conocido, o sea, no estamos hablando de gente que experimentó la salvación, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La advertencia está a lo largo de la Biblia. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oiga esto, esta expresión lo vemos repetidamente, se volvieron atrás, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 30, versículo 8 al 13 dice la Biblia, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, recuerda que está hablando a Israel, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, estamos hablando, ¿quién son los videntes? A los profetas, a los predicadores. Ellos le estaban diciendo a los predicadores, no veáis, en otras palabras, miren, háganse del ojo pacho en lo que yo estoy haciendo. No me estén tocando mi vida privada. No veáis. Dice, y los profetas, dice, dice, y a los profetas no nos profeticen lo recto. O sea, en otras palabras, la santidad no la quiero, la rectitud no la quiero, la justicia no la quiero. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentira. La gente pidiendo al predicador qué es lo que debe de predicar.
y que predique de acuerdo a sus concupiscencias. Si no, me voy de la iglesia y no diezmo. Pues váyase. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia, oiga, al Santo de Israel. En otras palabras, yo ya no quiero con Dios. Lo que está pasando en Europa, más del 40% de la población europea se declara atea. ¿Qué pasó con esos 500 años de la Reforma? Que no quieren nada con Dios. Eso es lo mismo que vemos aquí. Dejad camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. El laicismo ha tomado tanto espacio en Europa. No quieren nada de Dios en las escuelas, en las instituciones públicas. Que no se evangelice. Lo mismo está pasando en Canadá, en Estados Unidos, aquí también en nuestro país. Hay leyes que van a ese camino. Lo mismo está sucediendo en todas partes de la tierra. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Hay algunos que no ven la grieta que tienen en su propia vida. El problema es que si usted no la ve y ve ese desplome, tarde o temprano eso va a caer. Por algo dice la Biblia también en Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿a qué se está refiriendo? A abandonar la fe. No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A eso tenemos que sustentar nuestra vida, permanecer, prevalecer, pero no retroceder. Hebreos 10, 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fuiste santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa eso? Despreciar, hermano, a Dios, a Cristo Jesús, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Renunciar, en otras palabras, a la fe. Ese es el pecado de la apostasía. Entonces algunos esto no lo quieren entender y no lo quieren recibir. ¿Por qué? Porque no quieren abandonar su estilo de vida y han edificado sus propios muros, sus propias fortalezas mentales, y hasta aún creen que son doctrinas exactamente bíblicas cuando no lo son, y tienen esos muros y dicen: no me va a pasar nada, aquí hay rapiña, aquí hay maldad, mi mente y mi corazón está haciendo lo que yo quiero, no me va a suceder nada. Dios es paciente. Cuando Dios envía al profeta Nahum, durante 20 años, entre la profecía y el cumplimiento de esta, pasaron 20 años. Todavía Dios dándoles la oportunidad. En el tiempo de Noé fueron 120 años donde hubo ese mensaje: viene el diluvio, y ellos no quisieron, y solo 8 rectificaron su camino. Ahora viene el cumplimiento de la profecía en el tiempo de Nínive, en el tiempo de Nahum. En el año 612 a.C., los medos se unieron con algunos babilónicos y otros pueblos, se aliaron, sitiaron la ciudad por 3 meses. Tuvieron éxito en sus primeras campañas militares en la destrucción de las fortalezas militares que estaban fuera del primer muro. Pero los muros eran humanamente inexpugnables, de acuerdo al tipo de armamento que ellos tenían en aquel entonces. Pero sucedió lo que dice aquí la Biblia en Nahum 1:8: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Oiga esto: inundación. Capítulo 2, versículo 6: las puertas de los ríos se abrirán. Dice: y el palacio será destruido. Versículo 8: fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas. La profecía era que a través del agua esta ciudad iba a quedar vencida. Exactamente. Para ese entonces, según los historiadores de hay muchos de ellos donde relatan el caso que hubo tanta lluvia que el río Éufrates y el Tigris y otros ríos
e impactaron los muros de la ciudad, socavaron los cimientos, se hizo una brecha enorme en esas murallas. Entonces entraron los ejércitos enemigos y la conquistaron. Aquello que parecía que nunca iba a suceder. Por ejemplo, el historiador Diododo de Sicilia, él describe de cómo el rey de Asiria, confiado en sus victorias, él manda a todos los soldados también que estaban fuera del muro para una tremenda fiesta. Empezaron a hacer una fiesta ahí con todos, pero el general Arbaces conoció la situación y esa noche empezaron el ataque y pusieron el sitio durante tres meses, y luego las torrenciales lluvias y los ríos que se desbordaron pegaron tan fuerte contra esos muros que estos cayeron. De ahí que entonces se cumple lo que dice aquí, que quedó la ciudad inundada, fue como un estanque, efectivamente, así fue destruida. El rey de Nínive, al ver todo esto, quemaron muchas cosas. Por eso que hasta el día de hoy, y lo menciona aquí el libro de Nahum, habla de fuego también, entre agua y fuego, porque hubo grandes incendios para quemar todas las cosas que ellos tenían. Y ocultaron algunas bibliotecas, una de las grandes bibliotecas de la antigüedad, estaban ahí en los cimientos de esa ciudad. Ahora, todo lo que dijo el Señor a través de Nahum se cumplió. 51 años después de su caída, no se volvió a mencionar. En el tiempo del Imperio griego, Alejandro el Grande tuvo una batalla en una planicie, en un valle, sin percatarse que debajo de esos estratos estaba la ciudad de Nínive, porque no se veía nada. Claro, todo el lodo, todo lo que inundó aquello fue destruido. Y hoy en día la ciudad de Nínive se encuentra a 10 y 15 metros bajo la superficie. La ciudad de Mosul, que ha sido una ciudad de las cuales ha estado en boca de los periodistas, de los comentarios por televisión, por la prensa escrita, por lo que sucedió. El año pasado, en el mes de julio, fue recapturada cuando ISIS había tomado la ciudad de Mosul. Pero quiero decirles esto, que la ciudad de Mosul, al ir creciendo, empezó sin darse cuenta también a construir sobre algunos palacios del tiempo de los asirios. Hay cementerios ahí, pero no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque estaba todavía bajo tierra. De ahí entonces todo comienza, hermanos, a descubrirse. Después de tanta blasfemia que muchos ateos, muchas personas que se burlaban de Dios decían: Nínive, ¿dónde está la ciudad de Nínive? Se habla de Nínive, Jonás, es un cuento. Y se burlaban de la escritura. Pero en el siglo XIX, el arqueólogo Sir Austen Lyer, él descubre las ruinas de la ciudad. Y entonces los escépticos se dieron cuenta que la Biblia tenía razón. Le digo una cosa, hermano, Dios siempre va a tener la razón. Y ahí están las evidencias hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda a decir a través de su palabra? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La historia bíblica tiene un mensaje, y es que nosotros no cometamos los mismos errores de ellos, porque de otra manera las condiciones se van a dar, y esto nos va a llevar a ¿qué? A que usted y yo, que un día precioso, tuvimos un hermoso avivamiento. Dios me salvó, me restauró, me bendijo de tal manera, pero que ahora la influencia de las amistades, la influencia de las personas con quien yo trabajo, la influencia de las ideas políticas, la influencia de las ideas sociales, psicológicas, la filosofía misma que me está influenciando, y digo, esta va a ser mi estilo de vida. Hermano, no cometamos el mismo error. Dios está hablando una y otra vez por las predicaciones, por los mensajeros, por los estudios bíblicos en los hogares, por la lectura bíblica, por los niños mismos. Dios está hablando. Si usted y yo no hacemos caso,
Hermanos, no caigamos en el error de lo que dice segunda de Pedro, que el perro vuelve a su mismo vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y todo esto trae consecuencias. Dios es paciente, pero si se llega a cauterizar la conciencia, como sucedió con las futuras generaciones de la ciudad de Nínive, sus padres sí fueron personas convertidas, sus abuelos, pero las futuras generaciones no lo fueron. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. La niñez, la juventud, ¿por qué no tiene fortalezas espirituales? Porque papá y mamá no han enseñado la palabra. Usted y yo, hermanos, no tenemos que dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que asegurar primero nuestra vida y asegurar la vida de nuestra futura generación, para que ellos sigan sembrando la palabra y se sustente, porque eso es lo que ha de sustentar, hermano, la vida del cristiano y de la iglesia misma. Ahora, ante el juicio, Dios le dice a la nación de Israel, versículo 15 del capítulo 1 de Nahum: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Es decir, que cuando vengan los juicios de Dios sobre esta tierra, ¿qué actitud tiene que tener la iglesia? Como la que estaba mandando el Señor aquí: celebra tus fiestas y también cumple tus votos, es decir, tu consagración, tu entrega. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, capítulo 21 de Lucas: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas por causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosa? Los juicios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entendamos que Dios es justo y ha dado oportunidad a las naciones, ha dado oportunidad a usted y a mí. Por lo tanto, los hijos pródigos, vuelvan a Cristo. Si usted no lo hace, usted está abusando de la gracia de Dios. Tantos mensajes, tantas enseñanzas que se dan por radio y televisión y a través de los púlpitos, pero unos no quieren hacer caso. Los jóvenes no quieren hacer caso, quieren mantener su propio estilo de vida, viviendo una vida doble. No es tiempo para hacer eso. El Señor nos manda a levantar nuestra cabeza, en otras palabras, y cumplir nuestros votos, nuestra consagración. ¿Para qué? Porque la redención está cerca. Un día de estos Cristo viene. Algunos no quieren aceptar esto, como fue en el tiempo de Nahum. Jonás, ante la predicación, tuvo un éxito impactante. Creo que ningún predicador ha tenido tal influencia, donde la ciudad más grande de aquel entonces se convierte en un solo día a Dios. Cuando Nahum predicó, no hubo un convertido. ¿Por qué? Porque el corazón de los pródigos dijeron: lo siento mucho, no quiero nada con Dios. Eso se llama deliberación. Por eso quiero hacer un llamado a la iglesia de Cristo que retorne a los caminos de Cristo, a la obediencia. Usted sabe qué es lo que necesita rectificar. Dios es bueno. Jesús se lo dijo a aquel hombre: mira, has sido sanado, pero no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Quiénes de los que están acá pueden decir: quiero ponerme a cuentas con Dios? Póngase en pie entonces.
Ahí donde está. Mi amado Señor, te agradezco por todas tus misericordias. Tú eres un Dios bondadoso que envías profetas, predicadores, tu palabra, tu Espíritu Santo para advertir. Señor, perdónanos, porque como iglesia no somos los que debemos de ser, como hijos tampoco. Te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados. Perdona, Señor, la maldad de nuestra vida. Contra ti hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, como iglesia, como cristianos. Señor, este día sea tu nombre santificado. Espíritu Santo, trae ese redarguir de pecado. Ahí donde está mi hermano, dígale al Señor: Señor, perdóname por esto, perdóname por hacer abuso de la gracia. Si Dios le ha restaurado su empresa, no defraude, no robe. Si usted está en una empresa, no robe, por favor. Si usted tiene una linda familia, no la destruya con sus malas actitudes, con su pecado. No siga haciendo lo malo. Si Dios le ha restaurado su vida, désela a Cristo. Señor, en este día, donde quiera que esté un hermano y una hermana, los redimidos con tu sangre, Señor, volvemos a ti en consagración. Y acepto las palabras del apóstol Pablo como que si fueran mías. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Señor, queremos decir: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, abrazamos el proyecto más bello, sobre todo la persona más bella que eres tú, Señor. Aceptamos, Señor, la invitación. Ahora, Señor, convierte en un instrumento para las naciones, para impactar los pueblos, impactar las ciudades. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, cosas maravillosas ocurran en este país, Señor, y en las naciones. Espíritu Santo, en redarguir, Señor, al alma. Gracias. Y tomamos la decisión de instruir a nuestras futuras generaciones, que no se queden sin el compromiso de llevar la cruz de Cristo. Señor, que los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos y futuras generaciones, hasta que tú vengas, si es que